Bermejo, que es escritor, historiador y periodista. Textos suyos forman parte de las antologías de expresión multitudinaria de 1997 y Líneas Aéreas de 99. Dirigió el suplemento sabatino Lectura 97 y 98 del periódico El Nacional de México y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias de México. Ha sido corresponsal en Singapur por medios de su país. Desde 2002 hasta 2008 fue agregado cultural de la Embajada de México en la República Popular de China. Actualmente es el jefe de artes del British Council en México, en donde es responsable por la agenda cultural y artística, así como del establecimiento de puentes de cooperación entre las comunidades artísticas de México y el Reino Unido. En 2015 estuvo a cargo de la organización del Programa Cultural del Año Dual del Reino Unido y México, así como la participación del Reino Unido como invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También nos acompaña Adriana Casas, de la Ciudad de México. Estudió Ciencias Humanas en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Desde hace casi 20 años se dedica a la gestión y producción cultural para instituciones públicas y privadas, como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Centro Nacional de las Artes, Fundación Televisa, Fundación Telmex, Fundación del Centro Histórico, Fundación Integros, IMER, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, entre otras. Es socia fundadora de la librería Conejo Blanco. Desde 2010 es directora del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes de la Secretaría de Cultura. Y también nos acompaña Daniel Golding Halfon, de Ciudad de México. Editor y ensayista, Golding fue creador y director del proyecto de libros para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica hasta febrero de 2004, así como de la colección Espacios para la Lectura. En esta dirigió la Red de Animación a la Lectura. En 2004 fundó Abra Palabra Editores SADCV, filial mexicana de la editorial Ceres. Desde enero de 2007 trabaja en la editorial Océano de México como director editorial del proyecto Océano Travesía. Formó parte del equipo que asesoró la elaboración de la Encuesta Nacional de Lectura, elaborada por Conaculta en México, y coordinó el volumen de ensayos sobre esta, así como lecturas sobre la Encuesta Nacional de Lectura, Conaculta 2006. Es autor de los libros y los días, Divagaciones en torno a la hospitalidad de la lectura, de Paidós 2006, y al otro lado de la página, Imágenes de la lectura en México, de Santillana 2008. Ha publicado poesía, narrativa y ensayos en diversas revistas de México, Colombia, Argentina, Francia y España. Actualmente es el director de la Biblioteca Vasconcelos. Entonces paso la palabra a Edgardo. Buenas tardes, gracias. Gracias a Daniel y a la Vasconcelos y a Benjamín y a Beatriz y al Instituto de Estudios Críticos por invitarnos. Procuraré limitarme a los 20 minutos que me fueron asignados y básicamente lo que quiero aprovechar para este tiempo es mostrar con algunos videos muy en concreto qué es lo que estamos haciendo en el British Council en materia de arte y discapacidad. Me parece que será una forma más atractiva y entretenida de abordar el tema desde nuestro trabajo. Lo resumo muy brevemente. En el British Council, como una organización mundial que se dedica a generar colaboración y vínculos con el resto del mundo en materia de cultura y educación, el tema de la diversidad y de la inclusión forma parte central de nuestra agenda de trabajo. Y en este contexto, en el 92, con motivo de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos en Londres, en el 2012, decía yo, digamos, tomó mayor centralidad la agenda de arte y discapacidad a partir del trabajo que se hizo para los Juegos Paralímpicos y de la creación de un programa que es el que voy a hablar en los próximos 20 minutos, que ha resultado, digamos, señero y ha marcado el camino, no solo en el Reino Unido, sino en Europa, en materia de cómo abordar el tema de la discapacidad desde las artes. En el caso de la Unión Europea, como el resto del mundo, hay ya un trabajo acumulado de estudio y conocimiento en diversos ámbitos del tema de la discapacidad.
hablamos del 18% de la población europea que tendría algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de 80 millones de personas en los países que conforman la Unión Europea. Y decía pues yo que el programa Unlimited, que es del que voy a hablar en los próximos minutos, se ha convertido en un modelo que se ha replicado en otros países europeos y la propia Unión Europea lo ha acogido. El programa Unlimited, que nació, decía yo, en el 2012, lo que buscó en un principio fue, primero que nada, era visibilizar y localizar a aquellos productores artísticos, aquellos productores de arte del Reino Unido que trabajaran desde la discapacidad. Y desde un principio, se ha tenido muy claro que el abordaje del tema no tiene en modo alguno un carácter, filantrópico o asistencialista, sino es, antes que nada, un reconocimiento a la posibilidad que se tiene desde otras formas de apreciar la realidad para a su vez traducir la realidad con un lenguaje estético propio hasta crear un arte que justamente tiene a la discapacidad como un vehículo. No es pues un acercamiento, decía yo, asistencialista, sino un reconocimiento central y esencial de que desde la discapacidad se puede generar arte. Lo que ocurrió con la comisión, se convocó entonces también a la Lotería Nacional Británica para que aportase fondos, al Consejo para las Artes de Inglaterra, el equivalente del Conaculta inglés. Se reunieron fondos, decía yo, de distintas instancias y el British Council, y se realizó en 2012 la primera convocatoria pública para comisionar trabajos, decía yo, de grupos desde la discapacidad. Lo que sorprendió desde un principio fue la calidad de los trabajos presentados, la diversidad de los mismos. Los apoyos ofrecidos son para todas las disciplinas, es decir, artes escénicas, pero también artes visuales y música. Y a partir de esta convocatoria, cada año se realiza un encuentro internacional en Londres y en Glasgow, en Escocia, donde se invita a directores de festivales, programadores o personas de una u otra manera vinculados al tema para que conozcan el trabajo y de ahí, se potencie. En los 6 años que ya va a cumplir el proyecto, se han comisionado más de 90 artistas y propuestas, y los trabajos que se han comisionado han podido ser vistos por más de 150,000 personas y por 18 millones de personas a través de diversas plataformas digitales. Decía yo pues que este modelo ha resultado muy exitoso y nos ha permitido hacer la plena reivindicación, decía yo, de la capacidad de reinventar la realidad, de reinterpretarla, de deconstruirla y volverla a presentar transformada en arte. Y finalmente lo que nos permite esto es aspirar a lo que desde un principio es el motivo del acercamiento al tema de la discapacidad, que es el de quitarle el adjetivo. Es decir, la idea de arte y discapacidad debe moverse hacia un punto en el que no es necesario adjetivarlo, sino que el arte por sí mismo explica su trabajo. Voy a presentarles algunos de los proyectos comisionados por Unlimited. Son videos muy cortitos, traigo 4 o 5 cosas para mostrarles, porque creo que es la manera más sencilla de entenderlo. El primero que vamos a ver es un artista visual, su nombre, para la persona que nos va a poner los videos, si podemos poner el que dice Sue Austin. Antes de que lo ponga, solo lo explico. Sue Austin es una artista visual comisionada que obtuvo una de las comisiones del programa Unlimited que nosotros desarrollamos, y lo que ella hizo fue, hacer un video que es a su vez una suerte de performance, por el cual ella logra traducir al lenguaje visual una experiencia subacuática.
Digamos, ella acude a hacer un performance subacuático como una manera, y para ello adapta una silla de ruedas a la que ella tiene discapacidad motriz, para que la silla de ruedas pueda hacer el desplazamiento subacuático en lo que es un desafío, pero es también un acercamiento poético, estético y visual al fenómeno de la discapacidad. 2 minutos con Sue Austin como un ejemplo de el trabajo de Unlimited en el campo de las artes visuales. ¿Podemos ponerlo, por favor? Sí, ¿pueden poner el sonido también? Gracias. Sue, en una segunda aplicación que hizo para Unlimited App, lo que se ha propuesto ahora y está desarrollándolo es hacer lo mismo, pero en el aire. Quiere desarrollar un prototipo de silla de ruedas que tenga la capacidad para poder hacer al menos un pequeño intento de vuelo. Me parece muy fácil, se explica por sí mismo digamos, el lenguaje y la narrativa y lo que la propuesta artística de Sue quiere presentarlo. Muy en la misma línea, otra artista visual también con discapacidad motriz se propuso algo similar. Lo que ella se propuso es poder experimentar la libertad y vencer el tema de la gravedad a partir de atarse las silla de ruedas a 20.000 globos inflados con gas. Es de nuevo un performance y una instalación a su vez. Vamos a ver 2 videos. En el primero ella va a explicar un poco su trabajo. Está en inglés. Espero que lo básico se pueda tener, si no, para alguna pregunta sobre lo que dijo podemos abordarlo más adelante, y después veremos una nota, un pequeño nota periodística de 2 minutos de cuando presentó esta pieza, este performance, esta instalación en un auditorio en Sydney, en Australia. Entonces, si podemos ver el trabajo, ella es Noemí Lackmeyer y esto es lo que vamos a poder ver de ella. Live experiment to see if I can be suspended from 20,000 party balloons. There will be groups of balloon inflators who will be working shifts. Oh, no. And I think we're looking at about 20 bottles and 20 teams to inflate. Wow. I can fairly easily imagine how it will start. It will start with me on the floor being tied in a shibari rope harness and balloons being inflated in large quantities, tied up into bunches and then slowly attached to me. I think once we go further than that, towards the middle and an end, it becomes far less predictable.
I mean, I guess my fantasy that will hopefully come true is that an enormous cloud of balloons will form on top of me and will eventually lift me. I mean, I think it's the whole bunch of balloons pulling upwards and the contrast to my body pulling downwards. That's the metaphor, rather than something as, simple as balloons are happy. I suppose it's also got a lot to do with who's in control. Because in a lot of my work, and including in Cherophobia, I put myself into a position where I'm completely out of control and at the hands of others, both my team and audience members. But essentially, I'm entirely in control of everything because I'm orchestrating it. So it's quite an interest. I like that play of push and pull with control. I think it's going to be quite an all-encompassing experience for the viewers. The more the room fills up with balloons, the less space there is for anything else, the more it will be a physical challenge to negotiate space. Y en el proyecto que sigue ya podemos ver un poco más cómo se vio finalmente este trabajo que estuvo en Londres y en este caso es la presentación en Australia. Listo. Bueno, pues de nuevo me parece que se explica por sí mismo el proyecto. Vamos a ver ahora vamos a movernos al terreno del teatro y vamos a ver de nuevo un par de videos. En este caso es de un dramaturgo escocés, Robert Softly Gate. Él tiene parálisis cerebral. La obra original es una comedia sexual. Y así fue como fue comisionada y después se presentó en el West End, en el distrito de los teatros en Londres, con gran éxito por 3 temporadas consecutivas. La obra original aborda desde lo que Robert considera una necesidad para también abordar el tema de la discapacidad, que es desde una total desdramatización del hecho. La obra además aborda un tema muy contemporáneo que es el uso de Tinder. Todos conocemos esa aplicación para citas y encuentros que es Tinder. Entonces, esta es la historia de 2 personajes que se conocen por Tinder y por Tinder empiezan a chatear y empiezan a coquetear hasta que queda claro que lo que sigue es que tengan una cita, una date. Y finalmente se conocen, pero cuando se conocen ocurre que la obra original, el protagonista es el mismo Robert. Él tiene una discapacidad porque tiene parálisis cerebral, mientras que la actriz, que es una actriz real que existe, no tiene una pierna. Entonces, este choque de conocerse, porque no se conocían, eran unas citas ciegas, él con parálisis cerebral, ella sin una pierna, se transforma en una comedia sexual hilarante, decía yo, desdramatizada, que tuvo además un gran éxito en el West End de Londres y de nuevo es un proyecto que nace de una comisión de nuestro programa Unlimited del British Council. Lo que vamos a ver, finalmente la obra tuvo una adaptación y en la obra que ya se presentó en teatros, el protagonista no tiene parálisis cerebral. Pero esa era la ideología, pero la actriz sí, la actriz es la misma, que es una actriz famosa en el Reino Unido, que no tiene una pierna. Lo que vamos a ver es primero es el video promocional de la obra, donde se explica un poco de qué va. Y decía yo, se presentó en un teatro de prestigio muy bien establecido en Londres. Vamos a ver entonces el video promocional de la obra.
can't eat it whole. Trouble is my name, you know. Trouble is my name, you know. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Y lo que veremos ahora es, de nuevo, son 2 minutos, una pequeñísima entrevista con Robert. Está subtitulada en inglés porque es difícil poderle, de primera instancia poder entender su dicción, pero gracias a los subtítulos podemos ver un poco de qué trata la obra y él explica qué es lo que presentó y por qué es que fue comisionado por nosotros. ¿Podemos ver el video que sigue? Robert, who are you? My name's Robert Softerdale. I'm the artistic director of Versatile Theatre Company. Swagger is a piece that we created earlier this year in 2014. And it's basically a sex comedy. So at the start it's two young people, Jake and Laura, who hook up together via a mobile phone app and decide to get together. As they try to get closer and get quite intimate, he finds out that she's got no leg, so it's obviously creates a bit of comedy but also drama in the whole discovering no legs and then what that means and whether that, how that affects Jake and his perception. And that's quite a big thing for him. And the rest of the play is more about them finding out the truth about each other. At the end of the film, where the two young people take for are working out what each other are really about and their good points and their bad points. People think that disabled people are in this certain category. We're everywhere, we're in every walk of life. So this show will be a sex comedy. It is a way of saying that, disabled people can be sexy, can be funny, but it can also be quite regular and have all the same hopes and fears that everyone else has got. Bueno, la compañía de Robert, que es Birds of Paradise, por cierto, estuvo en México otros miembros de la compañía en el mes de enero de este año durante el tercer encuentro de arte y discapacidad que organizó el British Council y del que hablaré al final de esta intervención. Finalmente, para poner un último ejemplo, vamos de nuevo, aquí vamos a ir a hablar del tema de la danza y discapacidad. Lo que quiero compartir con ustedes es un video, este es un poco más largo, dura 6 minutos, pero me gustaría que agotáramos los minutos en él. Su protagonista es una bailarina y coreógrafa y directora de escena con discapacidad. Ella tiene igual discapacidad motriz y es enana. Su nombre es Caroline Bowditch. Ella es de origen australiano, radicada en Escocia, y lo que ella, por lo que obtuvo la comisión de Unlimited, es para desarrollar un trabajo alrededor de la más famosa artista mexicana con discapacidad, que es Frida Kahlo. Entonces, Caroline vino a México a hacer una investigación sobre Frida Kahlo, estuvo aquí con nosotros como parte de la comisión y finalmente desarrolló un espectáculo de danza. 2 de las bailarinas no tienen piernas y es un viaje personal biográfico a través de su propia experiencia como artista con discapacidad y además su propia experiencia, su propia asunción de género, siendo lesbiana, y es un viaje a través de su propia vida y, dialogando con distintos pasajes de la vida de Frida Kahlo. Es un trabajo que finalmente nos vincula a México,
que lo presentamos, se presentó con mucho éxito en el Fringe Festival de Edimburgo en agosto de hace un par de años. Y de nuevo, con este ejemplo cerraría de qué tipo de trabajo es lo que hemos descubierto y apoyado desde el programa Unlimited del British Council. ¿Podemos ver el último video, por favor? Frida Kahlo is an incredible artist, and she's one of the most famous, if not the most famous, and definitely the most high-fetching female artists in the world. And Frida lived with disability. Her disability was always explicit in her work, but we very rarely remember her as a disabled artist. We don't think about her in that way. So this is a bit of a reclaiming of her as a disabled artist, and is very much aimed to be a celebration of her life and acknowledging the legacy and the mark that she made on the world. The idea for this project grew out of a 2-week residency that I had as an associate artist with Dance 4, who were the producers for Falling in Love with Frida. I had 2 weeks to think, to find, to research, to make discoveries about her. And I went out for dinner with another artist and was kind of talking to her about the project, completely animated, and she just said to me, "It sounds like you're falling in love." And that's where I began my love affair with Frida, I suppose. In my residency that I had towards the end of last year, I decided to invite 2 other dancers to come and be with me, just to try out some ideas. So we just had 2 days together. But it was after those 2 days that I just thought, I don't want to do this piece as a solo piece. I want these performers particularly to be in the piece with me. So it's an all-female cast, and how people read the other 2 performers is really interesting, because people kind of think, am I trying to be Frida? Are they my imaginary friends? What's their role in it all? And I try not to be too explicit about what they are, that we are just 3 women on stage telling a love story about Frida Kahlo. A big part of my initial 2-week residency back in 2012, I did lots of writing. And I was never really sure what would come of that, but I wrote something every day, and I wrote about what the process was and what was being revealed to me about me in response to Frida, but also about love and about life and about being vulnerable and fragile and all those sorts of things. And in 2014, I've been working with a text advisor called Luke Pell. There are these pockets of poetic text kind of blended with much more realistic storytelling about things in my life or things that Frida has said. And it's very important to know that this is my version of Frida. Just as you do when you fall in love with someone, you tell people the bits that you want them to know about that person. People have asked, are those stories real? Like, are they really your stories? And could someone else be you in the piece? This is not just a random script. This is very much a blending, interweaving of Frida and me, about looking at the similarities, the differences, the things that Frida makes me or allows me to do that I wouldn't do naturally. One of the things that I say in the piece is that Frida makes me want to be braver, and this piece for me is very much that. It was about me being vulnerable, being honest, inviting people in to have a conversation, because that's what she did. She completely exposed all of her life. She makes me want to be braver, and that was very much a very clear aim of this piece. I had the complete pleasure of going to Mexico, supported by Creative Scotland, to visit her house, to see as much of her work as I could in real life rather than just looking at it in pictures,
And to go to Mexico so informed the piece, to just be in the lands that she came from and to have a sense of what life in Mexico City is like has felt really important to the process. There has been a lot of work made about Frida, and a lot of it has been about the pain. There has been less made about the joy or the passion or the sex or the love. When I was in Mexico, I started to ask people, what are the really important things that I should talk about? And people said to me, you have to tell your version of Frida. And you have to talk about the contradiction of her life and the duality of who she was. And don't tell the story that everyone tells. And I hope that I've done that in telling my version of Frida. Bueno, pues muchas gracias. Me parece que me he consumido los 20 minutos y un poquito más, de modo que aquí voy a concluir. Quizá en una segunda ronda pueda darles un poco de, y a partir de esto, cuál es nuestra aproximación al tema para México, en donde hemos encontrado con fortuna y un descubrimiento maravilloso fue el trabajo que hace el Instituto de Estudios Críticos y el trabajo que hace también la Biblioteca Vasconcelos, y también podremos hablar de cómo hay otras maneras, de las nuevas cosas que estamos haciendo, desarrollando el British Council para el tema, en concreto sobre algo que les hablaré más adelante, que es lo que llamamos el Relax Performance, y de eso hablaré más adelante. Muchas gracias por ahora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, por la hospitalidad. Beatriz, Benjamín, gracias por la invitación. Como decía Ana, soy Adriana Casas, soy directora del Centro Multimedia. Tengo un vínculo personal con la discapacidad desde chiquita. Y ahora soy estudiante del certificado de discapacidad en 17, cosa que me tiene muy contenta y agradezco mucho el esfuerzo y el diseño de este certificado. Yo he colaborado mucho tiempo en el Centro Multimedia, no de manera permanente, pero sí un poco desde sus inicios, y me parece importante reconocer ahora que uno de los primeros grupos de personas discapacitadas que vinieron al Centro Nacional de las Artes hacia el 97 fue un grupo que vino al Centro Multimedia a colaborar en un juego que se hacía a distancia con el Children's Museum en San Diego, un proyecto que duró un año y que creo que ese periodo de visitas de personas discapacitadas fue el mejor momento de esa instalación, de esa interacción con San Diego. Quizá el grupo que más disfrutó e interactuó de manera libre y abierta con quienes estaban del otro lado de la frontera. Quizá hay que reconocer también que el Centro de las Artes ha tenido distintos momentos para acercarse y trabajar por la discapacidad. Actualmente en un esfuerzo importante de un poco entrenar a la gente que colaboramos en el Centro de las Artes para empezar a tratar de manera mucho más sencilla y cotidiana y cercana a cualquier persona con discapacidad. En el Centro Multimedia se siguieron desarrollando algunos proyectos, tuvimos también un periodo muy interesante con personas con debilidad visual y unos espacios de diseño de paisajes sonoros que la verdad se convertían en un viaje fantástico al lado de ellos, aunque venían muchos artistas, músicos a colaborar y a diseñar distintos paisajes. La interacción con estos grupos de discapacidad visual, la verdad es que también fue muy interesante. También quizá hay que agradecerle a la Feria del Libro que haya llenado durante años el Centro de las Artes con personas con discapacidad motriz que se integran como parte del equipo de la FILIG y que nos daba una aproximación también distinta a este tipo de personajes y también a cómo interactuar con ellos y a cómo interactúan con ellos, con el público. Esta parte me parece que siempre es un aprendizaje muy importante. Hoy estamos diseñando un proyecto de impresión 3D y lectura que se llamará Voice On y al cual pues entraremos ya de manera más formal pronto. Nuestra idea es imprimir libros en 3D y invitar a personas a leer con nosotros, pero a leer para los otros. De manera que estamos un poco diseñándolo, ya lo contaremos un poquito más adelante.
En fin, creo que el trabajo que se hace ahora en el Centro de las Artes tiene que ver más con reconocer a nuestros públicos. Tenemos, sobre todo en el tema de música, gente que ha estado con nosotros todo el tiempo, melómanos con distintas discapacidades que sabemos que vienen, que han estado con nosotros en muchos ciclos, que conversar con ellos nos ha también permitido preparar al resto del público, anunciar que están con nosotros y a veces el propio público lo celebra. A mí me gustaría también reconocer el trabajo que ha estado haciendo la Biblioteca Vasconcelos en muchos sentidos, con niños, con adultos y con distintas discapacidades, y tomo esto como pretexto para abrir una conversación con Edgardo, con Daniel. Muchas gracias, Adriana. A diferencia de mis predecesores, no sé si agradecer a Benjamín y a Beatriz por haberme metido acá. Les dije 2 o 3 veces que yo no soy un especialista en este tema, y no me puedo agradecer a mí por recibirme, sino a ustedes por escucharme. No soy un especialista en este tema, y a pesar de que Adriana y Edgardo mencionan el trabajo que nosotros hemos hecho, pues tampoco puedo decir que la biblioteca sea justamente un espacio que haya hecho nada a la altura de subirse a un estrado para presumir lo que haya hecho en relación con arte y discapacidad, más allá de haber escuchado y haber entendido el valor de recibir, por ejemplo, a este coloquio o durante un par de años también a música y ceguera o a distintas actividades relacionadas con la discapacidad. Entonces voy a platicar con ustedes también de manera breve un poquito sobre, no solo sobre lo que hacemos, sino sobre lo que deberíamos o lo que querríamos hacer, ¿no? En principio, debo decirles que es casi una obviedad, pero creo que es importante mencionarlo y es importante subir a la discusión esto, que nosotros estamos hablando desde una institución que se asume que no es un museo, sino que es una biblioteca. Es decir, que tiene una relación con el público diferente y con lo público también diferente. Entre otras cosas, somos un espacio que intenta ser acogedor para todas las personas, cosa que en este país es extraordinariamente difícil. Lo digo y lo digo a manera de disculpa, pero también a manera de reconocimiento de la situación en la que estamos. Todos los que han bajado, y digo disculpa para los que vienen en silla de ruedas y se dieron cuenta de la rampa, soy perfectamente consciente de que esa rampa no es exactamente una rampa muy amable para las personas con alguna discapacidad motriz, pero está ahí. Y cuando lo hablé con el arquitecto, pues el arquitecto dijo, sorry, no lo vimos, y esto es solamente de una discusión una construcción de hace 15 años que pretendía ser un espacio público para todos. Lo anoto y lo anoto para que sepan de las dificultades y también para que seamos conscientes y pongamos en la mesa de discusión la situación de el estado del arte de la discapacidad en nuestro país. En ese mismo tenor quisiera hacer una especie de desviación sobre el estado del arte de la discriminación en nuestro país. Y lo mencioné un poquito en la mañana, un poco de la dificultad que tenemos en este país de reconocer las diversidades
y de la enorme facilidad con la que reproducimos la desigualdad. Este es discapacidad y nos traslada inmediatamente a pensar en la normalidad, y esta es una sociedad que tiene un prototipo de normalidad creado desde la perspectiva básicamente del macho blanco, ¿no? Cuauhtémoc lo decía hace un ratito, relacionado con las mujeres, relacionado con los indígenas, relacionado con las personas digamos, no heterosexuales, etcétera, y me parece que es extraordinariamente importante recordar ese estado del arte y recordar que ese estado del arte acerca de la normalidad es una cultura profundamente discapacitante, no solo hacia las personas que están en una supuesta discapacidad, sino hacia todo el resto de las personas, inclusive los que supuestamente somos machos y blancos y deberíamos ser más o menos normales. Nos discapacita, y nos discapacita intelectualmente, socialmente, económicamente, y en ese estado del arte todo lo que entra en el rubro de la discapacidad y además es mujer o lesbiana o prietito o cualquier cosa, es doblemente jodido. Y me parece que es importante mencionarlo. Se ha hablado en esta mañana un poquito sobre lo visible y lo no visible, y me gustaría también hacer un bordeo, un abordaje sobre algo. Digamos, hemos estado discutiendo qué es la discapacidad, y me gustaría detenerme también en una reflexión sobre qué es el arte, ¿no? Se habló en esta mañana sobre arte moderno, arte contemporáneo, y me parece que no es del todo obvio traer a esta mesa y a este foro la discusión sobre qué es el arte, ¿no? Es decir, cuando Piet Mondrian o Casimir Malevich cuelga un cuadro blanco, cuando Miró se caga en un lienzo, cuando Jackson Pollock lanza un brochazo en un lienzo, cuando John Cage se sienta en un piano y aguarda 3 minutos, o no me acuerdo cuánto es la cifra exacta en supuesto silencio, está también mostrando un poco que el arte no es exactamente una factura, sino que es también un concepto, una forma de ver las cosas, y me parece que desde esa discusión se abren una serie de interrogantes que yo no sé si podríamos organizar varios foros para estar discutiendo esas interrogantes propiamente estéticas, que también en la confluencia con el arte y la discapacidad nos presentan algunos temas que a mí me parecería que son de particular relevancia, al menos desde la perspectiva de una biblioteca, de abordar en una discusión pública sobre arte y discapacidad, ¿no? Se ha hablado acá también sobre una cierta resistencia a
digamos, a entender la aproximación del arte y la discapacidad, llamémosle asistencialista, ¿no? En donde se facilita a determinadas personas con alguna discapacidad la realización humana de ellos a través de pintar paisajes, etcétera. Y me parece que es un tema que yo lo pongo en la mesa de discusión. Me encantaría que se ponga a discusión si lo que estamos hablando y se le ve a esa aproximación se le ve de una manera negativa, cosa que yo puedo entender, pero no forzosamente puedo aceptar completamente, ¿no? Es decir, me parece que de alguna forma parte de lo que hemos visto tiene que ver con la realización de obras artísticas en donde a partir de la alta calidad artística nos olvidamos de que esa persona es una persona con una cierta discapacidad y comienza a ser, como lo dice bien el nombre, un nombre. El título empieza a ser una persona singular que pues empieza a constituir una totalidad y una cierta normalidad interna que olvida o nos hace olvidar digamos, nuestra propia normalidad y nuestra manera de clasificarlo o de entenderlo, y se convierte en una persona total, ¿no? Pero la otra aproximación me parece que tiene un valor social, un valor formativo, y me parece que no tan fácilmente debería discriminarse, al menos en una sociedad como esta, en donde, insisto, el estado del arte acerca de la desigualdad, de la falta de tolerancia hacia la diversidad y particularmente acerca de la discapacidad, es un estado pues extraordinariamente precario, ¿no? Es decir, acá, por ejemplo, para hablar de las personas sordas, que que es un tema en el que nosotros desde la biblioteca hemos trabajado. La inmensa mayoría de los sordos en México no provienen de familias sordas, no tienen espacio de reconocimiento de su propia lengua ni posibilidades de desarrollo en su propia lengua. Entonces, en ese estado, me parece que abrir posibilidades de cualquier tipo para hacer la vida ligeramente más agradable, para crear espacios más acogedores, me parece que tiene su importancia. Y finalmente quisiera hacer una reflexión final relacionada un poco con lo que vimos acerca de Edgardo, o lo que se puede ver en otros países de Europa, en donde la relación con la discapacidad es una relación totalmente diferente de la que se tiene en México. Uno va a España y en España la Lotería Nacional, la 11, está manejada por los ciegos, ¿no? Pero eso, que en principio puede verse de alguna forma como una política asistencialista, es una política que ha empoderado no solo a los ciegos, sino el reconocimiento de las distintas diversidades, y por tanto en casi cualquier espacio público vas a encontrar, sin duda alguna, personas que son intérpretes, que estudian la carrera de intérprete aún no teniendo ninguna relación con la sordera,
porque vuelvo al caso de los intérpretes de lengua de señas en México, por ejemplo, casi todos son familiares o están relacionados familiarmente con sorderas, pero no como una profesión. Y eso habla también de un estado de la cuestión en nuestra cultura que me parece que es importante entender e ir transformando históricamente. Todo esto es un poco para estas palabras, un poco para promover una discusión con mis contertulios y también con ustedes acerca del estado de cuestión de esto y de cómo podemos proyectar una sociedad diferente en donde no reproduzcamos patrones de desigualación. Me parece que el tema de la discapacidad está notoriamente vinculado con la desigualdad y que en este país todavía tenemos muchísimo que hacer en eso para que cada una de las personas sea tratado de una manera diferente, porque cada uno de nosotros somos desiguales. Y por tanto no existe una norma única, sino un espacio de reconocimiento de nuestro valor, de nuestra diferencia, entre otras cosas, que eso creo que es lo que hace el arte. Gracias. Bueno, ¿ustedes quieren contestar alguna de las preguntas de Daniel o pasamos a las preguntas del público? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quieres contestar? Entonces, ¿preguntas? Hay un micrófono. Ahí está. Buenas tardes a todas y a todos. Más que una pregunta, es una observación que quisiera hacer sobre el uso del término asistencialismo. Creo que en un foro como este habría que pensar con mucha precisión lo que significa cuando decimos asistencialismo. La primera política social de América Latina fue precisamente la asistencia social. Gilberto Rincón Gallardo escribió alguna vez que la asistencia social tuvo dos grandes líneas de desarrollo histórico en nuestro país. Una de ellas, una de las más importantes históricamente hablando, es la caridad o el paradigma de la caridad cristiana. Y el otro es una visión laica desde el Estado que deriva justamente primero en la beneficencia y luego en la asistencia social. Creo que se utiliza el término asistencialismo de una manera despectiva, ¿no? Sobre todo cuando se habla de política pública y se habla de políticas asistencialistas, como pareciera antítesis de, entrecomillado, un correcto o un auténtico desarrollo, cuando no es exactamente así. La asistencia social es una política especializada que en prácticamente todos los países en donde ha habido modelos de bienestar, la asistencia social es un eje rector justamente de la justicia social y las políticas del bienestar, ¿no? Entonces, básicamente es el apunte, ¿no?, de que cuando hablamos de asistencia social estamos hablando, insisto, de una política especializada que si algo busca es precisamente la inclusión, la no discriminación y desde luego el desarrollo autónomo de las personas en la medida en que este es posible. Hay que reconocer también, creo, que hay discapacidades que son realmente muy severas y que impiden la participación de las personas que las viven en diferentes espacios de la vida social. Pensemos en parálisis cerebral severa, espina bífida y otras más que tienen que ver con una auténtica inmovilización de las personas, aunque esto no debería ser limitante para la inclusión en los espacios de autonomía en los que estas personas deberían involucrarse, ¿no? Entonces, básicamente lo dejo ahí. Creo que habría que ser más precisos, ¿no?, en el uso sobre todo de ese concepto, que a quienes hemos trabajado en el ámbito de la asistencia social público pues nos genera de pronto algo de escozor, ¿no? Gracias.
Sí, yo lo usé deliberadamente de una forma vaga y seguramente incorrecta. Yo digo, reconozco, y qué bien que nombras a Gilberto Rincón Gallardo, me parece que es una cosa que puede ser vista de una forma positiva, y yo lo usé de una forma vaga, un poco aludiendo a una forma de aproximación al arte en donde básicamente no se le considera, se subraya en el arte y discapacidad la parte de la discapacidad y no la parte del arte, ¿no? Entonces es una suerte de terapia ocupacional, es una suerte de mirada que refuerza la segregación en lugar de buscar una integración, y que se le mira de una forma despectiva, y yo pienso que habría que tener esa discusión, no solo entre nosotros, sino con los otros, y creo que es una discusión pública, e insisto, si estuviera en un museo, probablemente no colgaría cualquier cuadrito, pero estoy en una biblioteca pública, recibo a un montón de gente, veo lo que está pasando con un montón de gente, y entonces yo tengo que pensar lo público y en el público de una manera diferente de lo que pensaría desde el Museo de Arte Contemporáneo o de cualquiera de los museos. Yo le agradezco la aclaración y el matiz, me parece justo que lo haga, y en todo caso diría yo, ¿a qué es a lo que me refiero en concreto? El propósito de la Agenda de Arte y Discapacidad del British Council, se orienta hacia la profesionalización del creador artístico e incluso hacia la posibilidad de que su trabajo tenga una salida comercial y profesional. De manera que eso es a lo que me refiero, a la diferencia entre el trabajo de estímulo a la creación profesional de arte desde la discapacidad que impulsa el British Council, y frente a iniciativas como organizar talleres de pintura para chicos con síndrome de Down, o ese tipo de buscarle a la persona con discapacidad, como lo decía hace un momento. Sí, Daniel, sí, perdón. Mi discapacidad es de memoria. Desde el ámbito como un hobby o como una cosa alternativa para paliar la situación. Eso es a lo que me refería para hacer la distinción, y por eso decía yo que me parece muy atinada su matiz. ¿Otra pregunta? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Una pregunta igualmente para Edgardo. Es sobre el trabajo de estos artistas. ¿Ya viene de antemano con esa propuesta o ustedes trabajan con ellos en su desarrollo? No, es por completo trabajo suyo. Es una convocatoria pública, se inscriben distintas propuestas y hay un comité de selección conformado por distintas instituciones y distintos expertos en diversas disciplinas, y en todos los casos son propuestas completamente elaboradas por ellos, y para lo que se usa el apoyo es para terminar la producción de las piezas, o según sea el caso, o la composición de una música o de una pieza musical, etcétera. Ese es el modelo. Hay que señalar también, no lo dije al principio, que trabajar en serio en la profesionalización del sector artístico desde la discapacidad demanda una cantidad de recursos importante, y eso es algo que no siempre las instituciones de otros países pueden tenerlo. En el caso del programa Unlimited, se han invertido 2 millones de libras, es decir, 50 millones de pesos. Es un presupuesto muy considerable, 50 millones de pesos mexicanos en 6 años, solo para el estímulo de la creación.
Y de nuevo, no es, y aquí vuelvo al tema del asistencialismo, no es solo con el propósito de subsidiar desde la comodidad del recurso público la producción, sino que hay una serie de mecanismos que permiten que esa inversión en el estímulo de la creación se traduzca a su vez en salidas profesionales y comerciales para el trabajo, ¿no? A eso es a lo que me refería con la manera en que nosotros entendemos cómo abordamos el tema. Y me parece que es uno de los pocos programas de estímulo a la creación, en el sentido estricto de estímulo a la creación, que existen en el mundo y que ahora se ha vuelto pues, un modelo que se replica en otros lados, como lo decía al principio. Lo preguntaba más que nada, y no es que tenga que saberlo, pero me preguntaba porque, más bien dicho, reflexiono sobre cómo fue que estos artistas comenzaron, o sea, de dónde surgió la propuesta, la idea, cómo ellos fueron como generando una semilla que los lleva a la clase de prácticas que están realizando ahorita, que mal que bien son propuestas que podemos nosotros enmarcar dentro del arte contemporáneo, ¿no? O sea, cómo es que este artista descubre el performance y que la lleva a estos videos, ¿no? No sé si vienen ellos de escuelas. ¿Cómo? Sí, entiendo. Sí. Continúe. Por ahí va el asunto. De ahí me surgía la inquietud. Lo que podría yo responderles es que en todos los casos, todos aquellos artistas o compañías que han aplicado a este programa han recorrido, digamos, los ciclos de formación profesional de cualquier otro artista. Son personas formadas en distintas academias o formadas en distintos festivales, que tienen pues todos los filtros naturales de un creador artístico profesional. Es decir, y es así como pueden ellos solicitar el apoyo, ¿no? Muchas gracias. Sí. Yo voy a hacer un comentario más. Me gustó mucho en la cita con la que terminó Aidan, de Junot Díaz, en donde hablaba del monstruo y del verse en el espejo, y si bien la entendía, hablaba un poco de cómo el no verse en el espejo también constituye una suerte de cultura de convertirse a lo normal en monstruoso. Y me parece que parte de la génesis de estos artistas, ya lo veremos, es un poco el verse en el espejo, y el verse en el espejo, digamos, no en un plan narcisista, sino el de analizarse, el de pensarse, el de experimentar consigo mismo, con su cuerpo y con esa frontera tan lábil entre el cuerpo y el espíritu, entre el uno y el otro, y entre el uno y lo otro, son quizás una de las cosas más interesantes en plan espectador de ver una obra de artistas así. Digo, ahora estoy pensando digamos, en esa obra tan impactante de esta artista que tú mostraste, Edgardo, metida en una silla de ruedas debajo del agua, ¿no? Entonces tú sientes que, pues, obviamente te reconstituye tu idea del cuerpo, de la movilidad, del mundo posible. Empiezas a pensar pues la realidad de una forma diferente, ¿no? Y a mí me parece que el valor social de esto es importante, y es parte de lo que todos debemos hacer, un poco de mirarnos en el espejo, de investigar en nuestra supuesta también normalidad, porque si discapacidad se pone entre comillas, normalidad se debe poner entre comillas, y un poco experimentar con esas fronteras, que siempre son fronteras que están deseosas de ser expandidas.
y no de ser reducidas. Creo que nuestra tarea como instituciones públicas es darles normalidad a estas personas con discapacidad, solo son personas. Y una tarea fundamental que tenemos es visibilizar su trabajo. El hecho de ser discapacitado no implica que no pueda ser un ingeniero, que no pueda ser un maestro, que no pueda ser un artista. Reconocer las capacidades del otro es una tarea que nos toca a todos, pero quizá como instituciones públicas nos toca de manera particular, de forma más intensa, permitir la visibilización del desarrollo artístico o no artístico, científico, tecnológico de cualquier persona con discapacidad es parte fundamental de nuestras tareas, creo. ¿Más preguntas? Buenas tardes, gracias por su presentación. Concuerdo de una manera muy personal con lo que están diciendo y me alegra que haya esa perspectiva en el país. Esta pregunta es para Edgardo. ¿Las convocatorias que se abren, estas son para el Reino Unido únicamente o para cualquier artista por ser British Council? Y una pregunta que se liga a esta es, ¿y si no? ¿Qué crees tú que deba suceder en nuestro país para que estas cosas vayan dejando eso que tú nombraste como adjetivo, que me parece una utopía que ojalá suceda, y pueda haber una verdadera inclusión en cuanto a que el artista sea el artista y no el artista con una cierta discapacidad, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, si la convocatoria es para artistas residentes en el Reino Unido, no necesariamente británicos, tiene esa flexibilidad. Pueden tener otra ciudadanía, pero que tengan residencia en el Reino Unido. Yo diría, no es necesariamente una utopía. El trabajo, solo hemos visto aquí una pequeñísima muestra de las ya 90 propuestas comisionadas, circula por diversos festivales en todo el mundo. La que vimos estaba nada menos que, yo dije un teatro de Sydney, no, era el Opera House de Sydney, el más icónico edificio de Sydney. Es decir, circulan como producciones artísticas profesionales capaces de estar presentes en festivales internacionales o tener temporadas en teatros o distintas o muchas otras salidas para generar audiencias. La generación de audiencias que ha tenido el programa Unlimited nos confirma que no es ninguna utopía y que en este momento hay que seguir, digamos, poniendo el adjetivo para visibilizar un asunto que no lo estaba del todo. Una de las logros más evidentes del programa Límites fue que descubrimos que había en efecto una comunidad diversa, muy profesional, que ahí estaba, pero que no se había logrado a través de un programa como este visibilizar y articular en una propuesta con una narrativa propia, que es lo que hace Unlimited. Le otorga a la producción diversa desde la discapacidad una narrativa homogénea que nos permite presentarla como lo hemos presentado aquí. Yo les invito a que vean la página de Unlimited, pueden ver así como estos videos de 2 minutos el del resto de los grupos y en verdad es fascinante las muy distintas soluciones y salidas que se le da al tema, porque además el tema de la discapacidad toca, digamos, es cercano, es paralelo al tema de la inclusión. Y el año pasado, hablando de inclusión, se comisionó también un trabajo de una fotógrafa que no tiene una discapacidad física o cognitiva, sino que tiene una experiencia propia de vivir en la calle, es decir, de la experiencia de vivir en situación de calle como una homeless, como una indigente en Londres por 8 años. Y esta persona aplicó porque lo que le ocurrió a esta fotógrafa es que viviendo en situación de calle por varios años en Londres, un día descubrió una cámara fotográfica y empezó a tomar fotos y finalmente se descubrió que tenía un enorme talento y de ahí saltó al trabajo visual. De lo que ella hace es instalaciones con sus fotos, con testimonios de otros homeless y ha estado ya en distintos museos de mayor prestigio y se le dio una beca. Entonces también a partir de Unlimited se estimuló el trabajo
de inclusión para alguien que había sufrido esta forma brutal de la marginación, que es vivir en situación de calle. Es fascinante ver el trabajo de ella y cómo fue descubierto su talento a partir de ir viviendo en la calle, ¿no? Y su trabajo es a su vez un statement, una posición política importante de crítica a las políticas públicas británicas que han provocado un aumento colosal de personas en situación de calle. Alrededor de 200.000 personas en el Reino Unido están en situación de calle, algo increíble para un país con una economía desarrollada como el Reino Unido. En fin, decía yo, pues hay otras formas de acercarse al tema de la inclusión como esta. Y en el caso de México, para terminar, bueno, justamente lo que hemos intentado es empezar a abrir ciertos caminos. No nos ha sido fácil. Empezamos cuando en el 2015 pudimos por primera vez tener una compañía de danza con artistas con discapacidad motriz en el Festival Cervantino, el grupo Candoco, que es una compañía muy reconocida en el Reino Unido. A ellos les encargaron parte del espectáculo de apertura de los Juegos Paralímpicos en Londres. Y un tema ahí difícil para nosotros es que para poder traer a Candoco, cerca de 18 bailarines, muchos de ellos con discapacidad, no tenía ningún teatro de Guanajuato las condiciones, ya no para que venga gente a verlo, eso sería, digamos, algo que más o menos en México está contemplado, para que ellos pudiesen ensayar, para que ellos pudiesen entrar a los camerinos. Se tuvo que construir un baño especial en uno de los teatros de Guanajuato solo para que esta compañía se pudiera presentar. Y entonces, pues digamos, sí estamos en una etapa mucho más temprana. Hay esfuerzos, hay un festival en Querétaro que ya está haciendo un trabajo, que es el Festival Oxímoron, hay una discusión abierta. Nosotros firmamos un convenio British Council con el ISSSTE, pero que se ha quedado todavía en una etapa muy primaria de su desarrollo. Nuestra intención, y seguimos buscando opciones, es que podamos replicar en México la experiencia de Unlimited, es decir, que logremos que una institución mexicana, con asesoría nuestra o con apoyo nuestro, haga una convocatoria para hacer también este mismo camino, para visibilizar a la comunidad mexicana artística que trabaje desde la discapacidad. En eso estamos, pero es difícil. Yo diría, para concluir, en el caso, para decirlo muy brevemente, en el caso del Reino Unido hay una primera etapa que abarca a partir de los 90, donde el tema del arte y la discapacidad estaba básicamente contenido el tema de la accesibilidad. Primero de los públicos a los teatros, a los venues, y después en una etapa más avanzada de las compañías artísticas para que puedan desde la discapacidad hacer uso de la infraestructura cultural que se les ofrece. Después vendría esta etapa la nueva, que es directamente un apoyo, un estímulo a la creación, que es en lo que hemos estado, y finalmente lo que ahora ha ocurrido, bueno, y todas estas etapas, quiero decir, van acompañadas de políticas públicas, de reglamentaciones en ciudades en materia, decía yo, de reglamentos de operación de los espacios. Digamos, hay una ala legislativa, normativa de esta agenda. Y finalmente, lo que hemos llegado ahora, digamos, la etapa más avanzada del tema de arte y discapacidad en el Reino Unido, tiene que ver con algo llamado relaxed performance. ¿De qué se trata? De romper con el paradigma del espacio cultural como un espacio solemne, donde si es un concierto nadie debe de hacer ruido, o si es una obra de teatro todos deben de mantenerse de pie. ¿Qué es lo que está pasando? Que a las personas con distintos tipos de discapacidad, o no eso, simplemente a personas que tienen niños y que quieren disfrutar de un concierto, o cualquier cosa así, ya muchas compañías de teatro o orquestas, digamos, de manera voluntaria, aceptan generar una vez a la semana, una vez al mes, lo que se le llama como el relax performance, es decir, un concierto de la Orquesta Sinfónica de Londres, donde pueden entrar personas con niños, o personas que por alguna razón hacen ruido, o que tosen, qué sé yo, y como una manera de romper, decía yo, el paradigma de la solemnidad del espectáculo artístico y de incluir a todos, y de hacer de esto una tradición, como una forma ya, digamos, muy avanzada de la inclusión, incluso de aquellos que tienen algún tipo de dificultad para gozar de un espectáculo o de una obra de teatro, etcétera, o de un concierto. Serían pues las tres etapas. En el caso de México, pues yo creo que estamos todavía empezando hablo concretamente del tema de las artes. El tema de la discapacidad en México tiene también muchísimos antecedentes y
y salidas jurídicas y normativas, pero en el caso concreto del arte y la discapacidad, pues lo que estamos haciendo es apenas abrir un camino al respecto. Yo tengo una pregunta. A mí me encantaría saber, Aidan, Edgardo, alguien del público, Adriana, si ustedes saben de estudios de público sobre arte y discapacidad, es decir, ¿qué le pasa al público si se han hecho estudios de público, digamos, cualitativos, para analizar qué le pasa al público cuando está frente a una obra de arte así, ¿no? Y me parecería sumamente interesante. Mi hipótesis a explorar, que puede ser ficticia, es que se generan vínculos de identificación que de nueva cuenta pienso que podrían cuestionar la idea de normalidad y le dan a uno posibilidades de pensar la realidad y a sí mismo dentro de ella de una manera diferente, más cómoda, más accesible para ellos mismos, para el normal, pero no lo sé. Lo pregunto si alguien de ustedes sabe. No es un estudio de público, sino más bien una experiencia que ha tenido el CENART. Entre estos públicos asiduos al centro hay un chico con autismo, un melómano fantástico, que hace ruido cuando está feliz y al principio era muy difícil para el público que estaba acompañando estos eventos. Se ha trabajado en particular con ese público que también es asiduo a ciertos conciertos, para el reconocimiento de este chico, para que sepan que está ahí, para que él sepa que lo están acompañando. Y es más bien un tema anecdótico, pero es que es parte de nuestro público, él está ahí constantemente. Y las primeras veces sí fue muy incómodo para el resto del público, ahora ya no lo es tanto. Se han un poco habituado unos a los otros. No es un estudio de caso, pero es parte de nuestra tarea y de nuestro reconocimiento también de públicos. No, en el caso, de nuevo, del programa Unlimited, nació junto con el compromiso de ser evaluado. Entonces, la evaluación que existe y es documental, la puedo compartir. Hay, por supuesto, un trabajo de encuesta con los públicos asistentes y eso te lo puedo hacer llegar. Y está en la página de Unlimited, si pueden entrar a ella, es muy fácil. Hola, esta es una pregunta para Edgardo, aunque tal vez rebote con Daniel y con Adriana. Si dentro, bueno, más bien tiene que ver con el proceso de selección de a quién se le otorgan estos recursos, si hay dentro de, no sé si funcione como un comité seleccionador o si hay dentro de ese, más bien la pregunta es si dentro de ese comité hay alguien con discapacidad para hacer la evaluación de las obras, o si eventualmente hay alguien con discapacidad que haga un tipo de evaluación, ¿no? Con quien se confronte esas piezas, no sé. Por supuesto, todos los miembros quiero decir, en cada disciplina hay por lo menos un miembro del jurado que tiene algún tipo de discapacidad y forman parte natural, no solo del proceso jurado, sino que el equipo de trabajo alrededor de Unlimited, la mayoría de las personas tienen algún tipo de discapacidad. Y eso les permite tener una mayor sensibilidad para entender y para acercarse al tema y tomar decisiones, ¿no? Todos. Are you going to translate? Just to comment on the structure of the Unlimited Commission panels. So there's an open call goes out, and then people apply and put an expression of interest, and then people on the panel, there's I chair the Emerging Artists panel. So
emerging artists are classed as people who haven't had like a solo show, or they're just making their first piece of work, or they're just progressing very at the start of their career. And then each panel that sits, so I've got a disability, and so I think out of about 15 people on the panel, at least half of them have disabilities themselves, and then other representatives of that panel work for disability-led arts organizations. So, Aidan está solo explicando que él es parte de este panel de Unlimited. Él es chairing o dirige, ¿no? Es el panel para seleccionar en algo que se llama los artistas emergentes, que son aquellos artistas que por primera vez están presentando una obra. Y hay como 15 miembros en el panel y por lo menos la mitad de estas personas tienen alguna discapacidad. Entonces, solo para aclarar esa parte. Yo querría regresar al punto sobre el asistencialismo llamado, que me pareció muy interesante y me hizo eco con algunos de los puntos que trataba la conversación de esta mañana con Cuauhtémoc Medina, y el problema básicamente de la respuesta posible desde las instituciones del Estado a temas emergentes justamente, que quizá están apenas abriéndose camino en la vida social más amplia. Tengo la impresión de que el asunto del llamado asistencialismo, que efectivamente es un término que con frecuencia se usa de manera peyorativa, tiene por lo menos dos ejes. El primero tendría que ver con la diferencia entre la asistencia, vamos a decir, en una modalidad paternalista versus en clave neoliberal o no. Sospecho que generalmente el problema es que es en clave neoliberal. Está la pregunta acerca de la iniciativa o la autonomía que una población, un grupo, una localidad, en fin, un territorio de un estado, digamos, toman por contraste a que simplemente les sea entregado un apoyo. Saúl, tú sabrás mucho más acerca de esto que yo, pero el eje al que quiero ir, que es el segundo, es que normalmente cuando escuchamos la palabra asistencia pública, se trataba de formas de asistencia claramente identificadas con perspectivas médicas o perspectivas pedagógicas, que ha sido muy importante cuestionar y combatir en relación con temas como la discapacidad. Y creo que el interés de esta mesa, que por lo tanto me resulta de la mayor importancia, es que está en juego la posibilidad de que las acciones del Estado puedan encaminarse hacia registros distintos que los registros de la salud, de la educación, etcétera, y que se amplíen en dirección, por supuesto, del sector cultural, de la política social más amplia. Claro, estamos en un momento en que esa fortaleza del Estado ha estado bajo, digamos, en entredicho durante muchísimos años. No sabemos muy bien qué vaya a pasar con eso en el futuro inmediato en este país, pero creo que parte de la pregunta por la asistencia pública no es solo en el eje de si el Estado asiste o no asiste, o cómo se generan autonomías, sino cualitativamente definir de qué maneras ese apoyo estatal tiene lugar. Y lo que hemos visto en estados como el nuestro es que en realidad la franja de asistencia practicada ha sido cualitativamente en registros bastante limitados, y creo que estamos ante la oportunidad de ampliar esta gama justamente, como ya dije, hacia el ámbito cultural, por ejemplo, y que parte del beneficio de esto no tendría que ver simplemente con el beneficio a una porción de la población y a sus familias, como sería la porción
de personas con discapacidad, sino mucho más ampliamente para sensibilizar al Estado a la importancia que tiene la política cultural y la política social en general, trátese o no de discapacidad. Quería simplemente hacer eco y darle quizá una nueva vuelta de tuerca a este intercambio sobre ese tema. Yo retomo un poquito tus comentarios. Yo creo que básicamente estamos en un estado de inasistencia pública en muchos sentidos. Y pienso que también estamos en un estado que favorece, no solo en materia de asistencia pública, el simulacro, en políticas de lectura y en muchas otras cosas, lo que se supone que se está haciendo, promoviendo la lectura, promoviendo la cultura, promoviendo lo que se supone que se está haciendo, en realidad son políticas de simulacro que básicamente lo que hacen es regresar al Estado como diciendo ya cumplimos con esto, ¿no? Y anunciar públicamente hemos hecho tal y tal cosa de una agenda que es políticamente importante realizarlo. Entonces, un poco pensando y tratando de construir con ustedes y de construir conmigo mismo la diferencia entre lo que llamaríamos, voy a decirlo más que en términos de asistencialismo o de cultura, o de arte, yo llamaría una perspectiva en donde lo que se está buscando es una genuina experiencia cultural y artística que supone de entrada el pensar al otro como un sujeto y el escuchar al otro. Es decir, me queda muy claro que nadie puede hablar de una persona con parálisis cerebral o con espina bífida o un ciego y decirle, no, tú eres una persona igual que todos y desarróllate, digo, porque entre otras cosas no pueden ni cruzar la calle, ¿no? Entonces me queda muy claro que el Estado debe hacer algo y el Estado debe hacer algo para que esa persona pueda desarrollarse y pueda experimentar distintas opciones de ser sujeto, es decir, contacto con la libertad, contacto con su propio cuerpo, con sus emociones, con una tradición artística. Y entonces, ahora, lo que yo estoy diciendo es, a ver, ¿qué pasa si en las escuelas, en las plazas públicas o en las casas de cultura se reúne a distintas gentes con discapacidad y se promueven danzas folclóricas? No me importa, no todo tiene que llegar a ser una compañía de arte contemporáneo, de danza contemporánea, coros, pintura, etcétera. De ahí algunas personas podrán sentir el llamado del pincel, el llamado del violín, el llamado de la danza y desarrollarse, como pasa en muchas sociedades, como las sociedades europeas. Digo, cualquiera que conoce de música coral sabe que en Inglaterra hay un extraordinarios grupos corales, y entre otras cosas es porque en cada pueblito, en cada capilla o en cada escuela o en muchas escuelas, para no exagerar, igual que en Alemania, hay espacios donde la gente tiene un contacto con la música coral, con las orquestas, etcétera. Me parece que eso es parte de lo que se tiene que trabajar al menos desde la perspectiva de una biblioteca. Entiendo que desde la perspectiva de un museo se puede hablar de otra cosa. Y nuevamente, hablando de la medicina, me parece que un terreno que es extraordinariamente fértil es que se le dé a las personas con discapacidad las posibilidades de explorar su cuerpo desde las alternativas artísticas.
Y entonces van a sentir de entrada una alegría diferente. Experimentemos simplemente lo que nos pasa a nosotros cuando escuchamos la música y cómo mutamos. Y entonces digo, ¿cuántas personas en nuestro país tienen esa experiencia cotidiana y cuántos espacios hay para tener eso? Y me parece que es importante, no en ese sentido, no mirar despectivamente muchas experiencias artísticas que no son artísticamente de alta intensidad o calidad, que son simplemente iniciaciones artísticas, y valorarlas positivamente. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias por la ponencia. Esto más que una pregunta es más una anécdota. Yo vengo de la Ventana Arte Incluyente y nos dedicamos a dar talleres de arte para personas con discapacidad. Creo que el problema más fuerte al que nos hemos enfrentado es que se nos ve como un taller que solo es para distraerlos, para tenerlos como una guardería por 2 horas mientras los papás o cuidadores o los acompañantes están fuera. Sin embargo, hemos visto resultados muy buenos en los que niños o adolescentes tímidos ven a través del arte una forma de expresar lo que necesitan. Entonces, sobre la propuesta que Daniel estaba comentando, yo siento que México aún está en pañales en eso, pero espero que se desarrolle constantemente y se logre tener espacios para que las personas con discapacidad puedan tener un contacto más pleno al arte, sin la necesidad de que se vea el estigma de que solo es para distraerlo o simplemente como un modo de mantenerlo quieto por un rato, ¿no? Y sería todo. Creo que espacios como este nos están permitiendo dar un paso en medio de todo lo que nos hace falta dar. Mientras sigamos conversando y visualizando la discapacidad, estamos haciendo un poquito para avanzar. Falta un montón. Hay condiciones sociales diversas que no ayudan a población discapacitada, pero creo que en la medida en que sigamos visualizándolo, visibilizándolo, estamos contribuyendo un poquito. ¿Otra pregunta ahí atrás? Sí, un poco reaccionando a lo que comentaba Benjamín respecto de la política de asistencia social y la agenda específica de la discapacidad, creo que también vale la pena ponerlo un poco en el contexto del espacio de lo que se comentaba cuando exponía el compañero del British Council respecto de los aspectos también normativos y legales que hay, y también un poco en la historia institucional, ¿no? Porque si pensamos a la asistencia social, por ejemplo, en los últimos años, en 1995 se creó el primer programa nacional de y para personas con discapacidad, se llamó en ese momento, se llamaba Convive, no sé si alguien lo recuerda, y ese programa se llamaba así, Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Yo tuve la fortuna de ser secretario técnico de ese programa, y la búsqueda justamente era dar o construir una política integral de garantía de derechos. Fue la primera vez que se intentó hablar desde una perspectiva de derechos humanos para garantizar, insisto, la posibilidad de la inclusión y el bienestar de las personas con alguna discapacidad. En el 97 se intentó una reforma de ley, porque como ya señalaba Benjamín, efectivamente en México, a partir de 1940, que se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia, de hecho fue primero Secretaría de Asistencia Social, la creó Lázaro Cárdenas en 1936,
En 1940 se fusiona con el Departamento de Salubridad General y se crea esta Secretaría de la Asistencia, de la Salubridad y la Asistencia. Bueno, así se mantuvo, y cuando se crea el DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en 1985, se creó la primera ley en esta materia y ahí se asignó la agenda específica de la discapacidad. Esa ley del 85, que tenía como un antecedente la Ley General de Salud de 1982, se reforma hasta se intentó reformar hasta el 97, no se logró, y luego se intentó reformar y se logró en 2004, junto con la Ley General de Desarrollo Social, que era nueva, y con una batalla muy dura, y creo yo que hay que reconocerlo nuevamente, de Gilberto Rincón Gallardo, para que México ratificara la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, en este recuento, que es bastante larguito, pero bueno, es una apretadísima síntesis de lo que ha pasado en este tema, luego viene una reacción. Justamente en el Foxiato, lo que se hace es dar una vuelta hacia las políticas, o mejor dicho, al paradigma de la caridad, ¿no? Con esta idea de la Fundación Vamos México, que luego muchos queríamos crear una que se llamara Vámonos de México, pero se crea la fundación Vamos México y se crean o se inicia un proceso de desmantelamiento de las instituciones públicas responsables de la asistencia pública. Por ejemplo, se desvincula al Sistema Nacional DIF de los pronósticos para la asistencia pública y la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que es una de las instituciones de más larga data en este país, nació en 1862. Entonces viene todo un desmantelamiento y se intenta varias veces, que los servicios de asistencia social dejen de ser considerados en la Ley General de Salud como servicios de salud. De hecho, la Ley General de Salud establece que hay 3 tipos de servicios: curativos, de prevención, y uno más, que son los servicios de asistencia social. Esto se ha intentado desvincular justamente para que la perspectiva clínica y médica no sea la que sea predominante en este tipo de agendas. Entonces, lo que se hizo, por otro lado, fue, insisto, desmantelar al aparato institucional y mandaron al INAPAM, al Instituto Nacional de Atención a las Personas Adultas Mayores, por allá, sin recursos. De hecho, cuando ve uno el esquema operativo en los estados, el que paga al INAPAM la nómina es el DIF, y bueno, reducen, por ejemplo, también ahí, y que creo que es importante para este tema, reducen a las personas adultas mayores a jugadoras de cachibol o realizadores de manualidades, justamente en esta perspectiva ocupacional, sin considerar el derecho al envejecimiento activo y digno, por ejemplo, ¿no? Entonces, tampoco se ha vinculado la agenda del envejecimiento con la agenda de la discapacidad. Si pensamos en la trayectoria y transformación epidemiológica del país hacia las enfermedades discapacitantes o padecimientos discapacitantes como la diabetes, la hipertensión y otros más, pues lo que tenemos es una fractura y una ruptura pensando en estos sectores de población desde una perspectiva pública. Me parece que el debate sí debería incluir esta parte del debate institucional, legal, normativo, porque también de eso dependen mucho las posibilidades de la sociedad civil para interactuar y desarrollar cosas. Por ejemplo, se creó igual el Instituto Nacional para el Desarrollo Social, el INDESOL, y las convocatorias que salen para apoyos a organizaciones de y para personas con alguna discapacidad pues son mínimas, ¿no? No hay este respaldo financiero de visión de desarrollo, y yo insisto, no se ha construido todavía una perspectiva de derechos humanos que guíe y articule el ejercicio de la política pública para potenciar las autonomías que deberíamos tener tanto desde la sociedad civil como de manera individual cada una de las personas. No, ahí le paro y bueno, creo que el debate, ¿no? Bueno, yo creo que por la hora, ¿no? Tenemos que dejar la discusión por acá, que certamente es una discusión que da para mucho más. Quisiera agradecer la presencia de Edgardo, Adriana y Daniel, ¿no? Y agradecer a ustedes que también estuvieron aquí y desear pues que sigan disfrutando de ese coloquio tan importante, ¿no? Buenas tardes.